En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el ex senador de la República, Carlos Alonso Lucio. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? John Didier, muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien, trabajando fuertemente. Creo que este es un momento en que Colombia requiere del gran trabajo de todos nosotros. Eso le iba a decir, yo no lo había vuelto a ver hasta ahora que he visto un par de trinos suyos que me ha llamado la atención y sobre el cual quiero entrevistarlo en esta oportunidad porque no lo haya vuelto a ver. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué se había dedicado a hacer? No, he estado muy dedicado durante todos estos años. Yo he estado absolutamente retirado de la política, lejos de todos esos temas. Muy dedicado a escribir. Escribo una columna semanal los domingos. Y estoy escribiendo un libro sobre la historia del M-19 y ese periodo de Colombia. O sea que estoy muy concentrado en eso. Y además he hecho desde hace muchos años agricultura, una empresa agrícola que pues ha sido como el ejercicio laboral de mayor dedicación. Bueno, sí vi en su cuenta de Twitter algo que me llamó la atención y es, por ejemplo, que está anunciando que usted quiere contar la verdad del M-19. ¿Usted cree que a estas alturas del partido interese saber sobre la historia del M-19? Un grupo ya desmovilizado, como incluso presidente a bordo. A ver, pues obviamente, digamos, la historia del M-19 es una historia que tiene que ver con el pasado. El M-19 es una organización, un movimiento que ya no existe. No obstante, es una experiencia que forma parte de la historia de Colombia, que tiene una serie de aciertos y de errores grandes de un lado y del otro, y que en el ejercicio que requiere toda sociedad de estudiar su historia, de reflexionar sobre su pasado, de ver los orígenes de su presente, pues yo creo que es un ejercicio que tiene para aportarle. No obstante, lo importante no es, digamos, mirar la historia en clave de pasado, sino explorar qué de ese pasado nos trae enseñanzas pertinentes y útiles para leer el hoy de la mejor manera. Creo que al fin y al cabo de eso se trata la historia, de poder desentrañar de ella experiencias, lecciones, momentos de la vida que nos permitan equivocarnos lo menos posible y ojalá acertar lo más posible en momentos, sobre todo en los momentos difíciles y críticos de la historia. He estado precisamente reflexionando mucho mirando este presente, donde creo que estamos viviendo momentos de enorme peligro para los niveles de democracia, para los niveles de convivencia, para los niveles de desarrollo que de todas maneras hemos alcanzado a lo largo de la historia de Colombia. Creo que uno de los llamados que tenemos que hacer es decirles a los jóvenes, sobre todo, que no conocen la historia, que no pueden creer que todo esto que se vive y existe, todo esto que ellos disfrutan y gozan, no llegó por generación espontánea, ni como sacado de un cubilete de un mago de fiesta. Es decir, Colombia es una nación que tiene una construcción histórica, que tiene un enorme trabajo de generaciones enteras, desde construyendo economía hasta generando cultura, hasta desarrollando educación, hasta progresando socialmente. Y aunque tengamos enormes problemas también si nos comparamos con los países del mundo actuales, pues también podemos reivindicar una serie de avances, tanto institucionales como económicos, como científicos, como civilizacionales, que tenemos que proteger y que no tiene sentido que por desprecio, por ignorancia, por inconsciencia, vamos a perder y caigamos en, en un pasado como si no hubiéramos tenido el trabajo
y el empeño y la dedicación de generaciones enteras construyendo este país. Aquí hay unos niveles de democracia, aquí hay unos niveles de libertad, aquí hay unos niveles de conocimiento, aquí hay unos niveles de civilización que tenemos que proteger para rectificar problemas y salir adelante, pero que no podemos dejar que se barbaricen y que se agoten en medio de lo que a mi juicio es la irresponsabilidad y la demencia de un gobierno como el que estamos en este momento sufriendo los colombianos. ¿Irresponsabilidad y demencia? Sí, es más, desde la campaña, yo creo que esa forma de ver, y esto lo digo no ahora en el gobierno, lo digo desde la campaña electoral. Me parece que Colombia tiene que, para comprender a cabalidad el momento, entender que esto no es una discusión entre derechas e izquierdas, sino que aquí hay una serie de irracionalidades y de elementos de personalidad tiránica de Petro que están afectando, por ser presidente de la República, la realidad de todo un país. Y creo que en esto es importante, entre otras cosas, hacernos una reflexión desde la historia. Y es que cuando uno revisa la historia de la humanidad, las grandes tragedias de las naciones, de los continentes, de momentos de la historia, no han sido por luchas y pugnacidades políticas entre derechas y de izquierdas, sino porque llegan al poder personas con unos ímpetus prácticamente psiquiátricos, de megalomanía, de paranoia, de irracionalidad, de vanidad, que terminan generando enormes problemas en la historia de la humanidad. Yo decía, mire, el problema de Chávez en Venezuela es que era de derecha o de izquierda. No, el problema de Chávez no era que fuera de derecha o de izquierda. El problema de Chávez era que era tirano y ladrón. El problema en Europa de la mitad del primer cincuentenario del siglo XX era que Hitler era de derecha o de izquierda. No, Hitler no era ni de derecha ni de izquierda. Hitler era un megalómano, paranoico, que generó unos fenómenos populistas y milicianos que casi acaban con Europa entera. Lo mismo ocurrió con Stalin. Stalin fue una persona paranoica que generó miles y millones de muertos por unas decisiones irracionales y que terminaron costándole a la humanidad vidas, épocas, años de dolor. Y creo que nosotros en este momento nos afrontamos a una realidad psicopática de un presidente que desprecia la democracia, que desprecia el respeto por sus adversarios, que no entiende la tridivisión de poderes, que desprecia los fundamentos elementales de la democracia y que se metió por uno de los caminos más peligrosos que le pueden ocurrir a un país, que es la milicianización de la actividad política, del ejercicio del poder y de las relaciones entre su grupo político y sus bases sociales y el resto de la sociedad. Eso es exactamente lo que he venido sosteniendo y precisamente vuelvo a expresar con mucha preocupación lo que pienso a propósito del enorme riesgo que estoy observando en el país. Bueno, justamente esa es la palabra sobre la cual aterrizamos y que motivó a esta entrevista, y usted la pronuncia perfecto: milicianización, un poco compleja para el común de las personas que la puedan pronunciar. No hay otra palabra que se pueda, mejor dicho, son las milicias. Sí, mire, me, me divierte mucho lo que me plantea, porque desde que escribí el artículo sobre la milicianización, que fue el 12 de marzo, varias personas me dijeron, pero Carlos, esa palabra te enreda, o eso no se enreda uno pronunciándola, cambie de palabra. Y claro, pero me lo plantearon John Didier, 10 personas, amigos. Ujú. No, yo la he ensayado para decirla, le Y me cuento, puse y la puse. a darle vueltas, y dije, a ver, pero espérese un momentico. ¿Cuál podría ser un sinónimo que refleje con algún grado de lealtad y de fidelidad al concepto? El ejercicio. Y no lo encontré. Porque milicianizar es mucho más que hacer milicias. Milicianizar es el ejercicio de organizar fuerzas sociales y políticas propias
para que a través de una ritualidad y de un ejercicio miliciano ejerzan una violencia y se impongan sobre sus territorios, sobre sus comunidades, sobre el resto de la sociedad y obviamente desde allí sobre el poder y sobre las instituciones. Pero eso es por fuera de la ley. Es por fuera de la ley y por fuera del espíritu democrático. Es por fuera de las dos cosas. Porque, mire, la lucha, que uno podría decir, la lucha de la historia humana, de la civilización humana, es exactamente para que unos no matonen a los otros. Si uno se pone a ver, la historia de la lucha humana es por la libertad y por cada vez desviolentizar las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales. La violencia es tal vez una de las herramientas, por llamarlas de alguna manera, más viejas de la historia. Sí, toda Es la decir, vida. los unos que matonean a los otros, el fuerte sobre el débil, el poderoso sobre la persona común y corriente. Y la construcción de la institucionalidad, de los estados, de las repúblicas, de la democracia, de las constituciones, de los derechos, de los equilibrios de poderes, de toda esa cantidad de cosas que ha ido inventándose el ser humano y las sociedades. Son exactamente para eso, para que no sea la violencia un instrumento de las relaciones sociales, Bueno, y para que los unos puedan imponerse sobre los otros. esas milicias en Venezuela son esos grupos de pandilleros, de vándalos Por, que ex, por excelencia, los colectivos chavistas. los colectivos, exacto, que salían a meterle miedo a todo el mundo para que nadie saliera y a imponer la ley. Mire, John Didier, eso, la milicianización ha tenido distintos nombres. Distintos nombres. Como usted lo dice, en Venezuela se llamaban los colectivos chavistas que aún existen y que siguen ejerciendo el predominio y el matoneo en los barrios de las ciudades venezolanas. Por eso nadie se atreve a levantarse, ¿no? Nadie se levanta porque es que van y lo matonean, Claro. y lo desaparecen, y lo matan, y lo palean. Pero es que ese fenómeno miliciano surge con mucha fuerza después de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Y tal vez el primer ejemplo más connotado se llamó las Guardias Rojas que crea el partido bolchevique en 1917. Se toman la Asamblea Nacional Constituyente de Rusia y terminan construyendo la Unión Soviética y todo ese capítulo, digamos, comunista de la época. Hubo otras milicias, las siguientes, 5 años después, en 1922, que se llamaron las Squadras, que son las camisas negras de Mussolini con las que marcha sobre Roma y se toma el poder en Italia y gobierna 20 y tantos años hasta que cae con la Segunda Guerra Mundial. Y años después, es decir, entre el 2022 y el 30-32, existieron las SAs, que fueron las milicias de Hitler, que se llamaban las camisas pardas, de las cuales también terminan derivando las SS y todo el fenómeno. Esas milicias de Hitler alcanzaron en el año 32 a tener 427,000 afiliados, que eran unos grupos de alemanes que se organizaban para matonear al resto, a las otras fuerzas políticas, al Estado, y doblegaron a la sociedad, se tomaron el poder y después la historia conoce. Mejor dicho, las convivir y los grupos paramilitares, una piñata frente a lo que son las milicias, porque eso, las convivir y los paras, era para el campo. Esto es para la ciudad, las milicias. Pero fíjese que tienen la misma genética. Yo creo que entre colombianos podríamos decir, mire, las milicias son una versión de izquierda del paramilitarismo y de las convivir. Es la versión armada para defenderse. Y usted ve ese peligro, usted ve que realmente, y ya entrando en materia, usted que conoce a Gustavo Petro, ¿usted ve que él se está conformando esa estrategia para defender su permanencia en el poder, si es que se quiere quedar en el poder? Pero es que, a ver, John Didier,
no es que yo lo vea, es que el país lo ha visto y hace falta que demos el paso de comprenderlo. Cuando usted mira lo que ocurrió la semana pasada, que se montan las guardias indígenas, que son una forma de milicia, las montan en unos buses pagados, las traen, entran con formación miliciana, dan la vuelta en la Plaza de Bolívar, hacen un orden cerrado como un ejército y amenazan y presionan con esa ritualística violenta al Congreso de la República para que las aprueben los puntos del plan de desarrollo, a donde les van a dar toneladas de plata y donde les legalizan y les promueven sus milicias. Eso habla solo. Esas mismas milicias que hicieron la campaña por el pacto histórico en las zonas de predominio de las economías ilegales en el país. Y son las mismas milicias que vimos secuestrar a una unidad de policías, de 70 y tantos policías, y degollar un muchacho policía. Y el presidente de la República después sale a decir que la unidad militar que estaba al lado, él le ordenó no solidarizarse con los policías. Y resulta que las milicias de Iván Mordisco, llamadas guardias campesinas, terminan secuestrando a los policías y degollando al otro, y resulta que ellos ganaron esa batalla porque la empresa petrolera que estaban extorsionando salió del territorio, el ejército salió del territorio, la policía salió del territorio y el territorio quedó en control de las milicias de guardias campesinas. Y 15 días después de eso, vemos cómo asesinan a 9 soldados que estaban cuidando los oleoductos en el Catatumbo. El gobierno nacional saca a los muertos, saca al ejército del territorio, desocupa la base militar y entran las milicias que asesinaron a los soldados y desmantelan y destruyen la base y se quedan con el control del territorio. Y resulta que frente a eso la respuesta del gobierno es: sentémonos con ellos y sentémonos con don Iván Mordisco y permitámosle hacer el despliegue de fuerza y amedrentamiento que hace, y se sienta con el clan del Golfo y se sienta con las primeras líneas y liberen las primeras líneas y el vandalismo, y resulta que con ellos diálogo, al ejército y a la policía les cogen las manos y a la población nadie la defiende. Y eso como una política pública y desde el gobierno. Entonces no es que yo vea, John Didier, que me parezca que Petro está milicianizando el país. El país está viendo los ejemplos a diarios de lo que es, de cómo esas milicias ejercen y crecen los controles territoriales, de cómo la gente no tiene a quién acudir porque la orden que tienen el ejército y la policía es no moverse, de cómo tienen que desalojar la zona de Jamundí en el Valle del Cauca, de qué pasa en el Bajo Cauca, de qué está pasando en la costa atlántica, de qué está pasando en el sur en Nariño, de qué está pasando en las goteras de Bogotá, de cómo las bandas del microtráfico y las milicias urbanas se toman el Parque Nacional por meses y se toman el Portal de las Américas y controlan barrios enteros e imponen fronteras invisibles. Y aquí nadie dice nada. Entonces, es decir, son demasiados hechos que están en la retina de la población y que la población tiene que empezar a caer en la cuenta de la gravedad de eso que está ocurriendo y de que eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Eso es cierto. Pero es la primera vez, John Didier, que desde el gobierno nacional y desde la presidencia de la República se los protege, se los promueve y se los alinea, porque el petrismo y el pacto histórico consideran que esas son sus bases sociales a las que les debe dar la mayor protección y el mayor poder. Y en eso nos estamos jugando la democracia. Y en eso nos estamos jugando la libertad. Y en eso nos estamos jugando la construcción de generaciones enteras de este país. En eso nos estamos jugando la Constitución del 91 con sus derechos, con sus garantías, con sus elementos modernos, para caer en una tiranía tipo Venezuela, tipo Nicaragua y como tantas que se conocen en el continente. Bueno, usted fue compañera de Gustavo Petro en el M-19, ¿correcto? Pues a ver, él formó parte del M-19, pero nunca estuvimos ni cerca, ni él estaba en los sectores. Es decir, yo no recuerdo haber compartido
la experiencia del M-19 con Gustavo Petro. Él estaba en otros sectores por allá por Zipaquirá y otras cosas. De ese trabajo es que usted estaba hablando cuando dice que estaba escribiendo un libro, porque creo que ayer entré a su perfil de Twitter y decía algo sobre conozca la verdad del M-19 de Gustavo Petro, algo así, ¿correcto? A ver, no, el libro es sobre la historia del M-19. Petro no, es decir, inclusive Petro no aparece mucho en esa historia porque Petro no era una persona importante y destacada en el M-19. Lo que pasa es que la semana antepasada, el 26 de abril, se cumplió un año más del asesinato de Carlos Pizarro Mm. y Petro, en el libro que escribe hace año y medio, tal vez para su campaña presidencial, escribe una autobiografía en la que dice una serie de mentiras de Carlos Pizarro Mm. y del M-19. Entonces, recordando a Carlos y viendo las mentiras, dije, voy a hacer un acto de conmemoración y de homenaje, de desagravio a Carlos, contando, entre otras cosas, que Petro dice que Pizarro lo que quería hacer, no quería hacer la paz, sino que quería engañar al gobierno porque tenía un acuerdo con Jacobo Arenas de las FARC, y que fue a Gustavo Petro el que le tocó convencer a Pizarro de hacer la paz, y que por eso Pizarro hace la paz. Casi que dice que Colombia y el M-19 le debemos la paz a que Petro convenció a Pizarro de hacerla, lo cual es absolutamente falso, entre otras cosas, porque Petro no tenía ninguna influencia ni amistad con Pizarro, y segundo, porque realmente quien conduce ese proceso de paz de principio a fin y toma las decisiones de la paz del M-19 fue Pizarro. Luego me parecía que era como un raponazo histórico impresentable, y Mm. por eso hice ese programa. Bueno, quería preguntarle esa pregunta para anteceder el que me da la impresión que usted conoce muy bien a Gustavo Petro y usted sabe para dónde va Gustavo Petro. Muchas personas y el país está a la expectativa y al borde de un ataque de nervios, y con el choque que hubo esta semana o recientemente entre el fiscal y el presidente, volvió a salir la figura de la constituyente. De hecho, hoy que se hizo el lanzamiento del nuevo partido de Federico Gutiérrez, una de las preguntas que le hace es, presidente, diga la verdad, ¿usted va a convocar a una constituyente para tener excusa para quedarse en el poder? Entonces mi pregunta es, usted que conoce a Gustavo Petro, ¿para dónde va Gustavo Petro? Mire, Petro va para quedarse en el poder o para consolidar su estructura de poder mediante la milicianización. Es importante entender eso, John Didier. Mire, en términos, vamos a hablar un poco en terminología marxista, digamos, de estrategia de poder. Para ese proyecto, ellos llegaron al gobierno, pero eso no es el poder. Porque para ellos llegar al poder es hacerse al poder, dominar el poder. Para ellos, el poder en democracia, el gobierno democrático no es el poder, porque la democracia implica unos límites institucionales. En la democracia nadie ostenta el poder completo, por eso Ujú, existe la división de poderes, ujú. por eso existen los pesos y los contrapesos. Por eso el presidente no puede ser el jefe del fiscal ni de los magistrados, ni de los parlamentarios, y los parlamentarios no pueden ejercer la administración ni imponerse sobre los jueces. Por eso existe el equilibrio de poderes planteado en la estructura republicana de una constitución democrática. Pero como eso no basta, entonces ellos ya llegaron al gobierno y quieren convertirse en poder. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir atornillarse tanto en el tiempo como en la ampliación de su competencia, es decir, acumular el poder y hacer lo que quieran, expropiar, desconocer los resultados electorales, imponer las reformas como les dé la gana, acabar con los sistemas que les parecen antipáticos, repartir los negocios como les dé la gana. De hecho, me parece que ha faltado, Es por vía ejemplo, Venezuela, lo que pasó lo que está pasando en lo que Venezuela. pasó en Venezuela, lo que pasó en Venezuela, mire, acaban de aprobar unos artículos en el plan de desarrollo que son lo más Peligroso. inmoral que usted se puede imaginar. Resulta que
se quitan de encima todos los procedimientos de los controles y vigilancia sobre los procesos de contratación administrativa para con sus bases sociales y sus milicias contratar directamente sobre la voluntad con el dedo y el señalamiento de un funcionario del gobierno. Eso es la aplicación a la contratación pública de la tiranía. Entonces, ¿en qué están? Están en eso. Precisamente por eso es que hemos salido con la propuesta de que tenemos que avanzar hacia un referendo. Es importante mirar esto. Es un referendo para frenar, para parar la milicianización. Un referendo donde claramente el pueblo establezca y escriba en un mármol constitucional que se prohíben todo tipo de milicias. Llámense guardias indígenas, guardias campesinas, primeras líneas, autodefensas, paramilitares, guerrillas, barras bravas, capuchos universitarios. Es decir, no puede haber organización social o política que se dé formas organizativas milicianas para ejercer matoneo y violencia contra nadie en Colombia. El único que puede ejercer la violencia legítima es a través del monopolio de las armas el Estado democrático, teniendo de por medio la justicia, teniendo de por medio la procuraduría, teniendo de por medio la defensoría del pueblo, teniendo de por medio la opinión pública, es decir, en un ejercicio democrático. Pero creer que nosotros podemos descuartizar eso, como lo están haciendo en las mesas de negociación de la tal paz total, para legitimarle las armas a los caciques corruptos del Cauca, o a los clan del Golfo en el Urabay, en el Bajo Cauca, o a los grupos de narcotraficantes del Catatumbo. Eso no lo podemos hacer. Descuartizamos el país. Y la única forma de poder avanzar es que la sociedad democrática, que los ciudadanos salgamos a defender nuestra constitución mediante los mecanismos constitucionales, legales y no violentos que tenemos en las manos. Pero tenemos que hacerlo y hacerlo pronto. Si no lo hacemos pronto, esta epidemia de la milicianización, que es tan contagiosa y más peligrosa que el COVID, como nos tocó ver el contagio del vandalismo en el 2021 que paralizaron y bloquearon el país. Cuando nos demos cuenta, ya no podremos levantar la cabeza porque tendremos un bastón en la coronilla. Entonces, vamos, presente, estamos organizando eso. Yo mañana, miércoles por la noche, comienzo a explicar y empezamos el proceso de organización ciudadana para recoger las firmas y para avanzar en un referendo contra la milicianización de Petro de Colombia. Aprovechemos este espacio e invitemos a quienes quieran seguirlo en ese YouTube Live que usted está anunciando, que de hecho era el propósito. Yo ayer en el noticiero pues aproveché su Twitter y transmití la información. Entonces, ya están aquí, vamos, referendo no a la milicianización de Petro. Bueno, entonces mañana, ¿qué horas y por dónde lo pueden ver? A ver, es a las 8 de la noche, pueden entrar, es a las 8 en punto de la noche. Hay un acceso que es www.noalineados.com y si no, en YouTube, en Movimiento Noal en YouTube, o sencillamente noalineados.com y entran allí. Ese noalineados.com va a ser como la sede de coordinación de este ejercicio del referendo. Sí, o si no, entrando a su Twitter, uno le da clic al no alineados y lo conduce directo a la página. Y va a quedar guardado por si alguien quiere, no alcanza a verlo o ve esta información después. Ahí queda. Y mire, esta reunión es para quien quiera, obviamente, conocer del planteamiento, pero sobre todo para que las personas que quieran incorporarse en este proceso ciudadano para ayudarnos, mire, es imposible, eso es un proceso en el que o lo asume la ciudadanía o no somos capaces de hacerlo. Yo no represento ningún partido, yo no ejerzo ningún liderazgo político, yo no ostento ningún poder. Lo único que hago es convocar a los ciudadanos y a las ciudadanas como yo, de a pie,
que entendamos el tema y que entre todos seamos capaces de sacar esto adelante. En la estrategia, después les voy a explicar cómo es, pero necesitamos ir construyendo unos sectores ciudadanos, unos liderazgos ciudadanos, Mm. de gente que esté dispuesta a frenar la milicianización, a defender su democracia y así en un ejercicio profundamente cívico, conquistar las firmas y defender la democracia. Bueno, eso le iba a preguntar también porque usted dice que lo ve absolutamente claro, que lo que quiere Gustavo Petro es atornillarse en el poder. Entonces lo que uno pregunta es, ¿dónde está el uribismo? ¿Dónde está el centro democrático? ¿Dónde está Vargas Lleras? Los que han gobernado este país, ¿van a dejar que eso ocurra? Mire, yo pienso, a ver, lo primero que pienso es que este ejercicio, repito, es un ejercicio profundamente ciudadano. Creo que los ciudadanos no podemos confiar en este momento la defensa de nuestro país a los partidos políticos que hay hoy en el Congreso. Creo que parte de lo que estamos viviendo es el fruto de los tremendos errores y de la tremenda corrupción de los partidos políticos. Y resulta que esa corrupción de los partidos políticos nos la ha puesto a pagar a los ciudadanos. Y si ellos no hubieran tenido esa enorme corrupción, hoy no tendríamos a un presidente como el que tenemos, entre otras cosas que salió porque había mucha gente desesperada y hasta la coronilla con la corrupción de los partidos. Por eso el ejercicio al que estamos llamando es un ejercicio a los ciudadanos. Decir, mire, si nosotros nos ponemos a esperar a que los partidos políticos que tenemos, que se negocian solos y se venden solos por puestos y presupuestos y contratos en el Congreso, por eso que llaman la mermelada, perdemos el país y no hay nada que hacer. Aquí nos toca salir a los ciudadanos que no nos dejamos comprar, que no estamos en eso, a ir de frente en los mecanismos que nos permite la Constitución Nacional. Sí, desde en campaña, que esto se diga en campaña, que es que Gustavo Petro se quiere eternizar en el poder, pues era válido como argumento de campaña, pero que se está diciendo en este momento debe haber algún asidero que realmente lo permita afirmar, y ustedes han escuchado a Carlos Alonso Lucio aquí en Al Día de Noticias diciendo por qué piensa que eso va a ocurrir. También hay que decir que usted, por ejemplo, nunca ha sido amigo de Gustavo Petro, ni que es tan mal, ni que es que usted ahora le dio por hablar en contra de él. ¿Cómo ha sido su relación desde entonces, desde siempre con Gustavo Petro? En la época, digamos, en la época del M19 nos conocíamos, nunca fuimos amigos y nunca hemos sido amigos. Es más, a mí me parece que Gustavo Petro no encarna ni la historia ni las banderas del M19. Es decir, para mí es una historia aparte. Y después de que él empezó a hacer política, representante a la Cámara, que hubo desmovilización, que hubo constituyente, todas esas cosas, ¿no se formó una amistad allí en el transcurso de este tiempo? Nunca hemos tenido relación política ni amistad personal. No es nada personal, para hacer claridad en esta nota de una vez. No es que usted quedó enemigo de Gustavo Petro y ahora está haciendo política en contra de él para desacreditarlo. Por favor, John Didier, estamos hablando de milicianización. Es que el problema no es personal de Lucio. Por eso le digo, yo no tengo partido, yo no estoy en elecciones, yo no soy candidato a nada. Miremos qué está pasando en la calle. Miremos los ejemplos que le planteo. Miremos lo que está ocurriendo en el país. Miremos lo que está pasando institucionalmente. Miremos la pérdida de control territorial. Como que la pregunta es Lucio y Petro. No, Lucio y Petro no son el problema. Es qué está pasando en Colombia. Prendamos el televisor. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Cuál es la locura que pretenden hacer con la política energética? ¿Cómo quieren desbaratar el sistema de salud que cubre al 98% de la población colombiana? Es decir, son hechos objetivos, no enredemos la discusión con una cosa que no llega a ser ni siquiera anecdótica. El tema es de fondo, el tema es de país. Es más, yo quisiera no estar en esto, no tengo ningún interés. Lo que pasa es que por mi experiencia de vida y porque he escrito sobre esto y el país comenzó a entender de qué se trata el asunto. Y por eso cumplo una tarea, que es la tarea de denunciar el tema, exponerlo y abrir
un camino mediante el cual creo que podemos salvar al país de esto. Pero yo no estoy pidiendo votos, no estoy creando partidos, no me interesa el poder, estoy lejos de la política. Esto no es para partidos ni para nadie. Ni se va a Esto es lanzar a una nada, necesidad de Colombia. ni se piensa ¿Cómo? lanzar a nada, ni se piensa lanzar a la No, presidencia. no, por favor, John Didier, no lo haría. No acepto un cargo público, no, yo no firmaría un contrato. Estoy en otro momento de mi vida. Quiero dedicarme a escribir, a otras cosas. No tengo la libido del poder que llaman. No me interesa, lo digo con toda claridad. ¿Usted ve a Gustavo Petro como un tirano y alguien que está de psiquiatra? Mire, a mí me parece, pues es que yo lo he escrito. Yo si quiere le mando artículos que he escrito sobre eso. A mí me parece que hay una serie de problemas psiquiátricos de Petro. Le voy a poner un ejemplo. ¿A usted le parece que es muy normal empeñarse y sentirse que es un gran emperador porque pone al resto de la gente a esperar y porque la deja plantada? Sí. Porque no acude a las citas donde va a representar la nación. ¿A usted le parece que salir a decir que es que él es el jefe del fiscal es una cosa que tiene proporciones racionales? ¿A usted le parece que desoír los planteamientos de los expertos en los temas como por ejemplo frente al cambio climático o frente a la reforma a la salud o frente al manejo del orden público, la gente que más sabe en este país del tema de procesos de paz y reconciliación y orden público le ha dicho, mire, ese planteamiento suyo sobre la paz total, eso es una demencia, y el señor no oye? Bueno, infortunadamente el tiempo se nos agotó. Era muy importante que usted hiciera claridad en ese sentido sobre lo que lo mueve a hacer esta estrategia. Muy importante que usted hiciera esa explicación, porque usted sabe que Petro es un hombre que despierta pasiones y hay gente que lo ama, que lo idolatra, y pues no faltarán versiones y que se vengan las bodegas en contra de Carlos Alonso Lucio y sobre eso van a decir muchas No le cosas. quepa la menor, Entonces, no le quepa la menor duda. yo le hago todas esas preguntas para ir despejando dudas, para que la gente tenga claro qué es lo que mueve a Carlos Alonso Lucio en esta cruzada que está lanzando por este referendo para lograr que no se permita en Colombia las milicias, porque sería una estrategia armada que facilitarían que Gustavo Petro se pueda perpetuar en el poder. Por eso era importante esta comunicación con Carlos Alonso Lucio. Una pregunta final. ¿Ve usted que realmente se vaya a convocar a una constituyente en Colombia por parte del gobierno? A ver, yo creo que es muy posible, creo que es muy posible, entre otras cosas porque a través de una constituyente es uno de los caminos que ellos pueden intentar revivir la figura de una reelección y eso tiene que ver sin lugar a dudas con ese tema de perpetuación en el poder o de quedarse en el poder. De todas maneras es un planteamiento que está sobre la mesa y creo que los colombianos tenemos que tener mucho cuidado en relación con eso. Yo por lo pronto creo que el camino que debemos tomar, le repito, es el del referendo, que es un instrumento constitucional mediante el cual la soberanía se ejerce directamente desde la ciudadanía para poder defender la Constitución. Pero usted sabe que los referendos a veces en el Congreso quedan frenados, se aprueban, se consiguen las firmas, pero en el Congreso no pasa, no ha pasado en Colombia ningún Eso es referendo. cierto, y tenemos experiencia en eso. Por eso es tan importante y es parte del ejercicio pedagógico que vamos a hacer en decirle a la gente, mire, no basta firmar. Si no está dispuesto a hacer defender su firma, su voluntad y sus derechos, y tenemos que ir a movilizarnos, a hacer vigilancia de las firmas en la registraduría, en el Congreso, para que respeten las reglas limpias de la democracia, mejor no nos metamos en esto. Carlos Alonso Lucio es congresista, es senador de la República, muy amable. Gracias por estar en el Día de Noticias y desde estos micrófonos en lo que podamos contribuir a la democracia del país, porque usted, que es un hombre que ha transitado por varios caminos de la democracia, pues ve que hay un inminente peligro para la democracia en Colombia. Que pase muy buen día.
John Didier, muchísimas gracias y muy amable toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, señores, Carlos Alonso Lucio, el senador de la República, en esta cruzada que está lanzando para un referendo. Vamos referendo, no a la milicianización de Petro, que son las milicias, y se está viendo en la Guardia Indígena. Quienes quieran ampliar más sobre este caso y sobre lo que piensa Carlos Alonso Lucio, pueden ingresar a su cuenta de Twitter, que es Carlucio López, ahí lo pueden encontrar y él tiene sus publicaciones en las que amplía esta posición y también tiene su página de la página noalineados.com, www.noalineados.com, y ahí aparece una página para que se registren y puedan participar de toda la información que él está manejando. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5.